Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy dibujaremos esta increíble escalera 3D que ven en pantalla. Comenzamos. Materiales que necesitaremos son una regla, un lápiz, un marcador y un bolígrafo de manera opcional. Comenzamos haciendo un rectángulo de 20 centímetros de ancho por 10 de alto. Haciendo el rectángulo con un lápiz HB normal, ustedes pueden utilizar el lápiz que tengan a la mano o inclusive un lapicero. Ya terminando el rectángulo vamos a hacer los escalones midiendo 3 centímetros en la parte superior y 3 centímetros en la parte inferior, siempre de derecha a izquierda. Y unimos estas dos líneas. Ahora hacemos la parte vertical de los escalones. Si vemos la imagen de unos escalones, vemos que ellos tienen una parte horizontal y una parte vertical. La parte vertical siempre es más delgada que la parte horizontal, entonces medimos de derecha a izquierda 1,7 centímetros, tanto abajo como arriba, y vamos a unir estos puntos de igual manera. Luego medimos 3,1 centímetros. Como pueden observar, vamos subiendo las medidas de los escalones. Esto para dar una sensación de perspectiva y aumentar la sensación 3D. Ahora medimos 3,1 centímetros de derecha a izquierda, tanto arriba como abajo, y trazamos. Estas son las medidas que yo estoy utilizando, pero ustedes tienen la completa libertad para modificar estas medidas si así lo desean. Ahora vamos a medir 1,8 centímetros y unimos estos dos puntos. Y así vamos subiendo. Comenzamos midiendo 3, después 3,1, ahora vamos a medir 3,2 centímetros. Y en las medidas verticales comenzamos con 1,7, luego 1,8 y ahora vamos a medir 1,9 centímetros. El último video que subí al canal, en el cual dibujábamos un increíble cubo 3D flotando en el aire, ha sido uno de los videos más vistos en el canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, y como vi que les ha gustado tanto los dibujos 3D, decidí hacer este. Si no han visto ese video, aquí arriba les va a aparecer el enlace para que lo vean. Ahora vamos a medir 3,3 centímetros de derecha a izquierda y 1,5 centímetros de arriba hacia abajo. En la línea siguiente medimos 2,8 centímetros. Y en la siguiente vamos a medir 4,2 centímetros. Y de último vamos a medir 5,5 centímetros. Ahora, con la ayuda de una regla, trazamos una línea inclinada desde la esquina superior izquierda de nuestro rectángulo hasta el punto de 1,5 centímetros. Luego vamos a trazar una línea lo más recta que podamos hasta el siguiente punto, y de ahí trazamos hasta el punto de 2,8 centímetros la línea inclinada. Luego, de igual manera, una línea horizontal lo más derecha que nosotros podamos y trazamos hasta la línea de 4,2. Luego hacemos otra línea igual horizontal hasta el punto de 5,5, que es el último, y al finalizar otra línea horizontal. Ahora la parte superior la vamos a marcar. Yo en este caso voy a utilizar un marcador negro y me voy a apoyar con la misma regla, que es una herramienta muy útil que nos ayuda para no pasarnos. La coloco en la parte superior y la sujeto firmemente, y con el marcador primero trazo una línea horizontal que me da como una línea guía, para luego comenzar a trazar de manera vertical. Este marcador que estoy utilizando es de punta gruesa, entonces no me sirve para los bordes más pequeños. Esos bordes los voy a hacer con otro marcador más pequeño, para no cometer detalles. La parte que yo estoy marcando bien la pudiéramos hacer con un marcador de otro color, inclusive hacerle un dibujo, o como ya hice, hacerle un ajedrez. Ese video con el ajedrez lo voy a subir el día de mañana como si fuera un short, entonces estén pendientes, pueden activar las notificaciones así desean para que no se pierdan ese video. Y ahora con el marcador que les dije, que es de punta fina, que es el mejor para hacer los bordes, vamos a ir completando todas estas otras líneas, utilizando también la regla, que es una herramienta muy buena para no pasarnos. Al terminar esta parte seguramente voy a tener que remarcar de nuevo, porque de todos los marcadores negros y de los que he comprado, ninguno me ha dado el efecto de que con una sola pasada ya quede completamente negro. Ninguno de los que tengo. Ojalá y ustedes tengan uno mejor para que solamente tengan que hacerle una pasada. Yo no, entonces le voy a dar una segunda pasada para lograr un color negro mucho más intenso. A diferencia de otro tipo de dibujo, como puede ser el dibujo de rostro realista, aquí arriba van a encontrar un video que ya hice en el canal por si desean verlo. Dibujar rostro requiere algo de tiempo y requiere de verdad constancia, requiere dedicación y requiere muchísima práctica. En cambio, este tipo de dibujos 3D fáciles de realizar, inclusive para alguien que no tiene una experiencia previa en el dibujo. Algo que siguiendo estos pasos le va a quedar algo sumamente increíble para la persona que lo ve, y también si deciden mostrárselo a sus amigos. Haciendo los bordes con un lapicero negro, ustedes pueden utilizar un lapicero si lo desean. Y le voy a dar una segunda pasada con el marcador negro para que nos quede un color mucho más intenso. Y ahora vamos a rellenar la parte vertical de los escalones. Pudiéramos utilizar el color que deseemos o inclusive un marcador, pero yo estoy utilizando un lápiz porque es un material que todos tenemos en casa y que nos da un buen resultado. Agarro el lápiz de manera muy inclinada y lo agarro por la punta para disminuir la presión y lograr un tono mucho más suave. Y si los trazos no le están quedando de manera uniforme, no se preocupen, que tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar para eso. Aunque sí es recomendable practicar antes en un cuaderno, antes de hacerlo aquí en las escaleras.
Y sin preocupación, porque si nos equivocamos un poco podemos borrar. Eso es lo bueno cuando estamos utilizando un tono muy suave. Y si ya tienen un poco más de experiencia, podemos prescindir de la regla y lo hacemos a pulso. Algunas herramientas que podemos utilizar para difuminar son el algodón, el mini cotton, también llamado hisopo o cutie, y el dedo. A mí no me gusta usar mucho el dedo, pero también es una muy buena herramienta. Solamente asegúrense de tener la mano muy limpia, no sudada, porque si no manchamos la hoja. Yo estoy utilizando un algodón y así como ven está un poco negro, porque ya lo utilizaba en otros dibujos y el algodón absorbe del grafito que estamos usando. Si desean ver un video de cómo difuminar y cómo utilizar estas herramientas, aquí arriba les va a aparecer por si desean verlo. Así lo vamos a hacer en todos los escalones. Y hacemos unas pequeñas sombras inclinadas para dar mayor realismo. Y si estos trazos no nos quedan de manera uniforme, también podemos utilizar algunas de las herramientas que ya les mencioné. Yo voy a utilizar el mismo algodón y lo doblo de esta manera para que sea mucho más exacto. Este es el último paso. Ahora voy a firmar la obra y observamos el resultado final. Si les ha gustado el video, los invito a suscribirse, darle like y si quieren ver más contenido como este, déjenlo saber en los comentarios, con gusto lo haré. Nos vemos en un próximo video, nunca dejen de brillar, se les quiere, flex.